Actualmente está en debate si la Corte Constitucional del Ecuador debe ser controlada de manera política por parte de la Asamblea Nacional. Esto ha dado a que muchos abogados, muchos juristas, den sus opiniones si es correcto o no que la Corte Constitucional tenga un control político por parte de la Asamblea. Para eso es preciso recordar las viejas clases de Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes, en la cual mencionaba la separación de poderes y cómo es necesario que exista un equilibrio entre los poderes del Estado. ¿Acaso la Corte Constitucional es un poder del Estado como tal? Quizás en el sentido tradicional no. Sin embargo, ¿quién no conoce que la Corte Constitucional tiene un papel importante en un Estado? Nadie dudaría de que la Corte Constitucional tiene un papel trascendental en un Estado, porque su principal misión es hacer que se respete la norma suprema que es la Constitución. Por lo tanto, juega un papel muy importante dentro del Estado. Por lo que quizás tradicionalmente no es un poder como tal, pero sí es un órgano autónomo e independiente muy importante en el Estado y que es necesario que sus actuaciones sean supervisadas. Es más, existen muchos países donde la Corte Constitucional tiene ciertos controles para precisamente garantizar esa confianza al momento de ejercer sus facultades o competencias, para garantizar o afianzar esas facultades que tiene la Corte. Porque hemos visto a lo largo de la trayectoria de la vigencia de la Corte Constitucional cómo ellos han cometido también errores, y errores que han implicado contradecir inclusive la propia Constitución. Es decir, no es que los jueces de la Corte Constitucional son jueces exentos de cometer errores. Han cometido errores en algunas sentencias, en algunos fallos. Por lo tanto, considero que sí es necesario que exista un control por parte de esas actuaciones de la Corte, donde muchas veces responden a los gobiernos de turno cuando no debería ser así. Por esa razón, considero que sí es factible que la Corte Constitucional tenga un control. El tema es si ese control hay que dárselo a la Asamblea Nacional, que como todos conocemos, responde principalmente a intereses políticos de partidos y movimientos. Quizás sí es necesario que exista un control por parte a la Corte Constitucional como tal, pero quizás ese control no debería ser ejercido por la Asamblea Nacional, porque indirectamente estaríamos dotando a que el partido, movimiento mayoritario en la Asamblea controle de manera indirecta a través del juicio político a la Corte Constitucional. Y eso sí sería nefasto. Por lo tanto, quizás ese control no debería ser por parte de la Asamblea. Quizás podamos realizar un mismo control interno y un control externo por parte de la ciudadanía a través de la función de transparencia y control social. Pero considero nefasto que ese control se lo dé a la Asamblea Nacional, que es un órgano que, como todos conocemos, responde a intereses de partidos y movimientos políticos. Esa es mi opinión con respecto a este tema. Considero que el control no es malo, el tema es quién va a ejercer ese control. Y considero que la Asamblea Nacional no es un poder o una función adecuada para poder ejercer un control a los jueces de la Corte Constitucional del Ecuador. Muchas gracias.